Vimos el tema de educación en relación al epicureísmo y el estoicismo. La educación que se ha venido dando ha sido un poco errónea respecto a los temas que se deben evaluar y las cosas que se deben tener en cuenta, ya que al estudiante no se le está enseñando una educación autónoma, sino solo el aprendizaje de muchos conocimientos y repetición. Bueno, otro de los temas que elegimos fue el epicureísmo. En este nos habla de que para que un hombre llegue a la felicidad se deben suplir los placeres. Pero para suplir esos placeres tenemos que tener en cuenta que cada acción tiene una consecuencia. Entonces, a la hora de cumplir los placeres, debemos tener en cuenta que estas consecuencias pueden acarrear enfermedades, dolor, etc. Finalmente, tenemos que tener en cuenta la importancia de la educación que tiene en nuestra vida cotidiana. Es necesario conocer la gran importancia que tiene la educación en nuestra toma de decisiones. Debemos ser responsables con cada uno de nuestros actos, sabiendo que cada acción ¿Qué piensa del cambio de la reacción. educación actual con respecto a años anteriores? Pues en los años anteriores yo pienso que la educación estaba un poquito más enfocada en la exigencia de los estudiantes, y en la educación actual esa parte se perdió porque se le da demasiada oportunidad a los estudiantes para que recuperen y vuelvan a recuperar, y por tanto se pierde el sentido básico de la educación, porque los estudiantes toman esto es como de todas formas paso, así nosotros perdamos porque tenemos otra opción para recuperar y otra opción para recuperar. Luego yo creo que de la educación pasada es rescatable el que se le daba responsabilidad al estudiante y el estudiante la tenía que asumir, porque de lo contrario perdía el año y perdía su tiempo. Mientras que en estos momentos, si hay algo rescatable, es posible que sea que el estudiante tiene capacidad de elegir qué tanto estudia y qué tanto no estudia, pero la mayoría de los estudiantes se van por el lado de no estudiar y de no asumir esa responsabilidad, porque finalmente ellos van a pasar, van a aprobar los años, o van a aprobar en el caso de muchas universidades, no todas, pero muchas universidades se guían también por este sistema y terminan aprobando semestres. De ahí que muchos profesionales en esta época salgan mal preparados, cosa que no ocurría con tanto reiteramiento en años anteriores. En años anteriores los profesionales salían mejor formados porque tenían más responsabilidad. ¿Cómo cree que influye la educación de los jóvenes en la toma de decisiones y la capacidad de elegir y pensar en la consecuencia de sus actos? Pues si la educación se hace con un sentido de responsabilidad, para que los estudiantes se formen en ese sentido, es un sentido responsable, influye directamente en la toma de decisiones que vaya a tomar cada uno de esos estudiantes o cada uno de esos individuos que están en el sistema. A la hora de valorar a un estudiante, ¿cree que solo se tienen en cuenta los resultados académicos, sabiendo que esto es definirlo como un número? Desde mi punto de vista, creo que no se debe tener en cuenta solo la valoración numérica, pues los estudiantes primero que todo son seres humanos, y como seres humanos cada uno de esos estudiantes tiene un ritmo de aprendizaje que es diferente para cada uno, porque cada ser es único, y como es único e irrepetible, nosotros como maestros debemos respetar esos ritmos de aprendizaje. Además, un estudiante se debe valorar en todos los aspectos, no solo en la parte numérica, también se debe valorar el esfuerzo que hacen para comprender y entender cada uno de los conceptos que uno como maestro desea que ellos ayuden a construir, porque más que repetir y repetir, lo que se debe hacer en el aprendizaje es hacer una construcción y reconstrucción de conocimientos y de conceptos, porque los estudiantes cuando llegan a donde uno como maestro no llegan vacíos, ellos llegan ya con algo que nosotros conocemos como preconceptos, y a partir de esos que nosotros los maestros debemos arrancar, y desde ahí empezar a construir y a reconstruir esos significados que los estudiantes tienen. ¿Cómo cree usted que se están formando a los futuros bacteriólogos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca? Con respecto a esa pregunta, yo considero que se están formando profesionales autónomos
con capacidad de tomar decisiones. Teniendo en cuenta que en Colombia durante los últimos años se han incrementado los embarazos y enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes, ¿cree usted que se está actuando de forma irresponsable en cuanto a la sexualidad? Yo pienso que a nivel de los jóvenes en Colombia sí se está actuando de manera irresponsable, y está siendo así porque los jóvenes han malentendido la sexualidad, y para ellos eso es como una libertad o un derecho que ellos tienen, pero una libertad y un derecho mal enfocado, y de ahí que salgan tantos embarazos indeseados y salgan tantos niños, porque son niños todavía, con infecciones de transmisión con sexual. respecto a los años anteriores. Creo que no ha cambiado mucho todavía, porque algunos maestros no quieren evolucionar. La profesión de maestro también requiere formarse y pensar más en los estudiantes. Creo que una persona que sea un excelente profesional no necesariamente es un buen maestro, y requiere de formación y de educación. Entonces la educación actual creo que no ha cambiado mucho. ¿Cómo cree que influye la educación de los jóvenes en la toma de decisiones y la capacidad de elegir y pensar en las consecuencias de sus actos? Lo más importante para educar a los jóvenes en que piensen las consecuencias es educarlos con autonomía. Y también nosotros como maestros y como padres también debemos permitirle a nuestros hijos equivocarse. Tal vez así es como la mejor manera de uno entender que las cosas, los actos tienen consecuencias. Lo que siempre les digo a mis estudiantes en clase es que igual los papás siempre tienen la razón, y entre más rápido uno se dé cuenta de eso, mucho mejor le va. Pero también es cierto que uno tiene también que cometer sus propios errores. Por eso la autonomía y educar en autonomía. A la hora de valorar a un estudiante, ¿cree que solo se tiene en cuenta los resultados académicos, sabiendo que esto es como calificarlo como un número? Creo que todavía en algunas personas sí, aunque considero que no es lo ideal. Nosotros debemos ver en nuestros estudiantes también otras cosas, y pienso que la manera de evaluar, digamos, por cortes es una manera de ir enfocando esa calificación a ver los estudiantes como un número, porque si no existieran los cortes se podría hacer una evaluación por procesos y ver el proceso que tiene el estudiante. También creo que es un poco más difícil cuando son grupos tan numerosos, ¿sí? De pronto ustedes tienen la ventaja en esta disciplina en que hay clases que son de laboratorio y son unos grupos más pequeños, y entonces se puede, digamos, evaluar un poco más fácil el proceso de aprendizaje, y no simplemente si sacan 1, 2, 3 o 4 en una nota. Pero creo que es una práctica que todavía continúa en algunos casos. Teniendo en cuenta que en Colombia durante los últimos años se han incrementado los embarazos, enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes, ¿cree usted que se está actuando de forma irresponsable en cuanto a la sexualidad? Creo que sí, y es en parte porque los padres y maestros no hemos educado a nuestros hijos en autonomía. La autonomía que no significa hacer lo que yo quiera, sino tener en cuenta que yo puedo hacer lo que yo quiera, pero tengo que conocer muy bien las consecuencias de mis actos. Pero creo que en parte sí es un error de nosotros como padres, sobre todo, que somos los que debemos también educar en autonomía desde el hogar, y ir educando en autonomía según la edad. Eso es muy importante. Pero sí creo que es una de las cosas por las cuales hay muchas más enfermedades y embarazos, porque la gente piensa que ser autónomo es hacer lo que quiere.